me cuentes cómo te va a ti con la persuasión, es decir, cómo te sientes tú. ¿Sientes que eres persuasiva? Y si lo sientes, dime por qué, y si no, también por qué. Yo creo que esa es un músculo o una habilidad, ¿no?, que he ido entrenando con el pasar del tiempo. Sin embargo, este, siento que es algo que tengo que fortalecer. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente, no sé, he tenido como que la costumbre de entender las cosas en el sentido literal, eh, sin ver ese trasfondo o hacer la utilización adecuada de las palabras como para llevar al convencimiento de las personas. O sea, en términos generales, creo que sé un 35%. Si pudiéramos extraer claves o técnicas que tú aplicas, que utilizas o que has utilizado en el ejercicio de persuasión, ¿qué me puedes decir que a ti te hace persuasiva? ¿Qué cosas más específicas? Espérame un Dime. ratito, pero Ok. ¿Qué me decía, profe? ¿Qué hace a Liana una mujer persuasiva en cuanto a su comunicación? ¿Cuáles serían las claves? ¿Qué se puede extraer de esa persuasión en tu mensaje o en tu forma de comunicar? Sí, yo creo que aplico la persuasión cuando soy empática, cuando me pongo en el lugar del cliente. Entonces, al estar en la posición de él o desde la posición de él o ella, me permite llegar y al final posicionar mi punto de vista. Bien, de hecho es una de las claves de la persuasión, la empatía que está dentro del libro de Dale Carnegie, cómo influir en las personas, y influir y persuadir. Entonces, una de las tantas es la empatía. ¿Alguna más que quieras agregar? De comunicación no verbal, las palabras que utilices, alguna metodología, alguna técnica que hayas aprendido. Yo, por ejemplo, para poder, eh, yo utilizo como una estructura, ¿no? Ujú, Al menos para hacer el tema de las ventas. ujú. Cuando tengo una consulta con mis clientes, generalmente primero, repito, me pongo en el lugar de él, le digo que para mí es importante su caso, que lo más importante es poder obtener una respuesta. Me posiciono como líder, cuento una que otra eh, historia de éxito relacionado con el tema que está consultando y genero la urgencia del servicio, ¿ya? Y con eso generalmente cierro una venta. Es como trabajo. Y ahí en el tema de los procesos soy estructurada, pero no sé qué tan, o sea, siempre el orden es bueno, ¿no? Pero no sé qué tan efectiva es mi estructura. Entonces, en ocasiones siento que soy tan estructurada que no voy directo al mensaje y ahí se pierde un poquito la comunicación. Sin embargo, mi estructura siempre es partir de los hechos, los antecedentes, la base jurídica, ¿no es cierto? Y mi conclusión y petición concreta. No sé si eso
guarde relación con lo que me está preguntando. Sí, tiene relación. De hecho, has destacado tres puntos que están justamente en la pantalla, que es la escasez, o en este caso el storytelling, la estructura no está aquí en este caso, y de una u otra forma marcaste las preguntas poderosas, pero esto de cara a conexión con el cliente. Pero la persuasión dentro de tu trabajo también tiene que estar relacionada con justamente no solamente el cliente, sino también la forma en cómo convences a los jueces o también a los jurados dentro de tu ejercicio como abogada litigante. Y dentro de otros casos, como por ejemplo cuando hablas en televisión o en la radio, necesitas también convencer a la audiencia de que tú eres una experta, es decir, no te estás vendiendo directamente hacia una persona, pero sí estás vendiéndote ante una audiencia como una experta. Y seguramente en el transcurso de tu día a día, en conversaciones también tienes que estar de una u otra forma vendiendo tu marca personal como una experta. Y para venderte a nivel general, necesitas ser persuasiva y conocer más técnicas, aparte de ser empática, aparte de usar el sesgo de escasez, aparte de contar historias. Por ejemplo, hoy vamos a tocar el framing, que es el reencuadre. No sé si lo habías escuchado o lo conoces. No, Bien, el framing es clave dentro de la comunicación ya que va a ayudar a influir a la percepción de la audiencia. Por decirlo así, termina reorganizando los hechos o algunos aspectos del tema para que sea percibido de manera mucho más favorable. Lo que busca principalmente es convencer a la audiencia de que lo que estás diciendo tiene algo positivo o destacar lo positivo que tiene ese caso. Hace que también tus casos se alineen más con valores más universales, como por ejemplo el beneficio, la equidad, los derechos, es decir, todo lo que sea más, digamos, como valores más emocionales, más que algo tan técnico. Es decir, reencuadrar o reenfocar la percepción que tengan las personas sobre un caso o sobre un tema. Esa sería como una introducción general. Vamos a ver ejemplos y ejercicios. ¿Listo? Y las preguntas poderosas. Cuando tú dentro de tu discurso y mensajes agregas, no tienes que simplemente hacer preguntas al final de la charla, la presentación, de la conversación, sino en medio de, empiezas a hacer preguntas. Esto va a hacer que la audiencia o invitar a la audiencia a generar una reflexión, a verlo desde un punto de vista, desde su propio punto de vista y hacerlo reflexionar, a conectar más con la emoción y con el humano. De hecho, he visto muchos casos en el ejercicio ¿cómo se dice? De la defensa de un de caso, Johnny Depp. exacto, donde se evidencia mucho este tipo de técnicas de las preguntas poderosas, donde se hace reflexionar tanto al jurado con una mirada directa, con una mirada que solamente no busca intimidar, sino con una mirada que busca decir, estamos de acuerdo con lo que acabo de decir. Lo vi mucho en el caso de la abogada que defendió a Johnny Depp, donde ella daba espacio para hacer reflexionar a la audiencia. De hecho, sabía que la audiencia en redes sociales también la estaba mirando. Entonces, eso hace justamente lo que tú acabas de decir, crear o generar empatía. Que las personas, una vez que tú hagas la pregunta, se hagan la pregunta a ellos mismos, reflexionen y generen algún tipo de empatía con la persona que estás defendiendo o contigo misma. ¿Listo? Entonces, vamos a ver dos ejercicios. Vamos a dar primero un ejemplo y después ejercicios. Aquí hay un ejemplo del framing. Un Los ejemplo. otros no explicó porque ya los tocamos, ¿no? Claro, los otros no. Los otros, de hecho, hoy día no lo vamos a explicar. Voy a enfocarme en los dos Ok. primeros, ¿sí? En storytelling y en escasez. De hecho, tú lo mencionaste de una u otra forma los dos anteriores. Entonces, el framing, como dice ahí, para que lo tengas presente si quieres anotar, busca reenfocar el mensaje y cambiar el enfoque para resaltar lo positivo y minimizar lo negativo. Las palabras claves que debes usar son términos que resalten beneficio, justicia y bienestar. Lo que busca el framing es el reencuadre, cambiar la perspectiva, pasar de un problema a una oportunidad. Y su objetivo es hacer que la audiencia, el público,
personas que te escuchan vean la situación desde un punto más favorable, desde algo más beneficioso que simplemente algo negativo o técnico, lo cual va a ayudar a que influya en sus emociones y también en decisiones. Desde todo punto de vista, en tu caso, Eliana, tú estás influenciando para que una persona tome una decisión, desde los jueces, los jurados, desde un cliente y desde la audiencia que te ve y te escucha todos los días, ¿o no? Sí, Entonces, un ejemplo tan simple como este. No estamos hablando de incumplimientos de menores, sino de proteger los derechos esenciales de los trabajadores. ¿Dónde notaste el reencuadre en ese ejemplo? el reencuadre está ahí en el tema de la justicia, en la última parte, porque dejamos un término o un aspecto técnico, ¿no? Como hablar de derechos menores, Uh-huh. sino de proteger los derechos esenciales de los trabajadores. O sea, también ahí se crea una necesidad. Se O sea, crea la se necesidad. dejó, pasó de un término, de un aspecto técnico, general, poco relevante, a un aspecto más humano, ¿no? Más humano. De hecho, muestra de una u otra forma un compromiso más humano de tu parte. ¿Te das cuenta? Donde estás mostrando, de hecho, como hay un toque más humano, valores, derechos, justicia, se ve desde ese punto. Y de hecho, aquí tu comunicación no verbal tiene que ser coherente y alineada con la comunicación. Ejemplo, no estamos hablando de un incumplimiento de menores, una pausa. Y cuando llegues al sino de proteger los derechos esenciales de los trabajadores. De hecho, cuando pases al sino, que es como la otra parte, puedes hacer un énfasis un poco más fuerte o elevar un poco más el volumen de tu voz, énfasis en fuerza, en volumen, o también en dividir las palabras por parte para que quede mucho más claro y se demore más en terminar esa frase. Entonces, sino de proteger los derechos esenciales de los trabajadores, con más contundencia y con más fuerza. Bien. El ejemplo 2. No estamos enfrentando una pequeña disputa sobre pagos, ¿verdad? Estamos hablando de asegurar que nuestros empleados reciban lo que es justo por su arduo trabajo y dedicación. ¿Qué destacas de ese reencuadre? Exacto, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Podríamos decir que en estas características que tú decías, ¿no? Que era el beneficio, la justicia y el bienestar, ¿ves? Podríamos resaltar que en el reencuadre está el tema de la justicia y también está el beneficio, ¿no? Entonces, desencuadra el hecho de que se pueda considerar como algo insignificante o un aspecto técnico y lo reencuadra, ¿no es cierto?, en un tema de justicia laboral, por así decirlo. Estamos hablando de asegurar que nuestros empleados reciban lo que es justo por su arduo trabajo y dedicación. Está Exacto. beneficio y está justicia. ¿Mm? De hecho, aquí tú vas a reenfocar la narrativa prácticamente del caso a un problema técnico, a un problema mucho más ético y hasta moral, Ujú. lo cual va a hacer que la persona, el grupo de personas a la que está influenciando, que son humanos, se van a ver influenciados desde lo emocional. Y tú sabes todo lo que influye en las emociones en las decisiones de las personas. De hecho, en las mismas ventas, una persona que está en estado emocional elevado puede tomar decisiones mucho más elevadas que cuando ya está en un estado racional. Una persona Claro. está en estado racional que llega a su casa y se lo voy a pensar. Se va a la casa, se distrae, lo piensa con su almohada y después termina diciendo que no. Pero cuando está en estado emocional, donde quizás la emoción sea negativa o demasiado positiva, tiene una capacidad de decisión mucho más rápida. Y si se une con la escasez, con el tono, las pausas, la emoción que tú le transmites, pues la decisión puede ser mucho más rápida de tomar. Ahora, te voy a hacer el ejercicio a ti. Tenemos este caso de divorcio que se centra en la distribución de los bienes y la custodia de los hijos. Quiero que me crees un reencuadre
con la frase, como está acá, empezando con no estamos o no se trata de, sino de, que eso es como la clave del reencuadre, y haciéndomelo o enfocándolo hacia bienestar, justicia o más emocional. Cualquier caso que pueda sacar, pero que cumpla con el ejercicio. Ok, no estamos frente a un simple caso de divorcio. Hoy estamos discutiendo cuál va a ser el bienestar de los niños dentro de eh, bueno, no estamos frente a cualquier caso de divorcio. Hoy estamos discutiendo cómo se van a administrar o a nombre de quién van a quedar los bienes que son la base del patrimonio familiar y estamos discutiendo cuál va a ser la situación de los niños. No podemos mejorarlo. Sí, de hecho, no estamos hablando de un simple divorcio, le quita fuerza a justamente al tema, ¿no? Ese no es tan simple como tal. Entonces podrías, más que decir simple, dar detalles sobre lo que significa el divorcio. Bien, en Okay. ese reencuadre. Vamos que lo puedes hacer mejor. Ujú. No estamos frente a un caso de divorcio para exclusivamente definir cómo van a quedar los bienes o con quién van a quedar los niños. En esta tarde estamos discutiendo el bienestar económico y familiar de los niños generados dentro de esta unión. Así que el punto de debate es relevante para definir el bienestar de los niños. Bien, ¿cómo te sentiste allí? Un poco más, Más un poco suelta, ¿no? Sí, más suelta. Pero pudiste hacer el ejercicio mental de cambiar desde algo más, demasiado sí. técnico O sea, a algo más. quería centrarme en el reencuadre, no quería centrarme en las parejas que se divorciaban, Ujú. en el bienestar de los niños, porque al Eso. final del día. Es lo que más importa y es justamente lo que busca Y el sabe qué reencuadre. pasa, que ese reencuadre, podríamos decir, yo lo utilizo cuando manejo los temas de divorcio, ¿Ah, lo has porque a veces utilizado? sí he utilizado y lo enfoco principalmente en los niños, Ah, bien. porque generalmente Toca la gente. corazones el tema, y de hecho, como tú eres empática y lo haces de corazón, porque parte esencial de la persuasión es hacerlo de verdad, ¿vale? Como que no lo hago simplemente porque la persuasión, si la llevas a otro punto, puede ser manipulación. Decir, ay, voy a usar el tema de los niños porque para defenderlo mejor o para generar lástima, no, sino que más bien tú lo reencuadras desde corazón, desde esa empatía, desde esa humana que te hace a ti, desde esa ganas de querer realmente ayudar, contribuir. Ajá. Algo que yo, por ejemplo, digo es que no estamos frente a la disolución del vínculo matrimonial, Uh -huh. sino que a través de este proceso se va a definir el futuro de sus niños. O sea, vamos a definir cómo va a quedar el patrimonio y vamos a definir cómo estos niños se van a desarrollar en el tiempo. Entonces, la gente siente cuidar su patrimonio también, digo, estamos cuidando su patrimonio y el de sus hijos. Así es. Bien, Ujú. súper bien. Aquí hay un ejemplo que es más general quizás, no sé si te hace sentido. Este caso no solo se trata sobre la división de bienes, y si está más acorde con lo que tú dices, sino sobre asegurar que ambas partes puedan seguir adelante con sus vidas de manera justa. Mira, ahí utiliza justamente palabras de lo que hablamos, ¿no? Justa, El bien. justicia, beneficios, ¿verdad? Y garantizar, palabras clave. La persuasión también utiliza palabras clave. Quiero que hagan una lista de palabras claves que son persuasivas: garantizar, beneficio, justicia, eficiencia, eficaz, solución, logro. Esas palabras tú las ubicas dentro de tu mensaje y en la mente de la persona
justamente genera eso. Algunas se llaman palabras poderosas del marketing digital o del marketing, que se usan para vender, como gratis, por tiempo limitado, como esas palabras que activan los sesgos. Aquí en estos casos también activan sesgos: solución, eficaz, rapidez, justicia, beneficio. ¿Qué otra más? ¿Qué podrías agregar tú que hayas usado? Asegurar, garantizar. Asegurar, garantizar, ¿sí? Esas palabras. De hecho, hay unas que son como la contraparte, ¿no? Que idealmente no usar. ¿Se entendió aquí el ejercicio? Sí. En este caso este caso no solo trata sobre la división de bien, sino sobre asegurar que ambas partes puedan seguir adelante con sus vidas de manera justa, mientras se garantiza el bienestar de los hijos y su estabilidad emocional. Sí, está. Asegurar, mira, otra palabra ahí está, seguridad. Sí, Ujú. bien. Garantizar justicia, solución. Ahora, hablemos de las preguntas poderosas. ¿Qué preguntas normalmente tú haces dentro de tu trabajo? ¿Haces preguntas? ¿Tienes las preguntas como herramienta de persuasión? Sí, ¿quiere usted salir de de este problema? em, que genere como que, bueno, al menos utilizo más cuando estoy vendiendo. Más en las ventas. Sí, la verdad que sí. Bien. Utilizo, ¿quiere usted salir de este problema? ¿Cuánto ha afectado este problema en su vida? Eh, ¿Le gustaría tener una respuesta? ¿Cuánto tiempo quiere seguir pasando con esta situación? Sí. Entonces, como la gente está frente a un problema, siempre las respuestas son que quiere salir rápido. Bueno, maravilloso, maravilloso porque es parte de lo que trabajaremos. Y es que las preguntas, primero, a mí me gustan mucho porque dirigen la atención y ayudan a la reflexión, porque de una u otra forma, como es persuasivo, va a obligar a la audiencia a considerar tu punto de vista, pero sin sentirse presionado, porque muchas veces esas preguntas no esperan una respuesta, sino que lo invitan justamente a la reflexión, a que ellos analicen, están como en su estado donde ellos pueden tomarse ese tiempo de analizar o de pensar bien las cosas, pero para eso necesitas hacer preguntas muy bien formuladas, ¿no? Y de hecho, tu caso seguramente lo tienes, ¿dónde está? Las tienes ya armadas, listas, hechas, algunas. Todos los casos no son iguales, pero es bueno formular preguntas que hagan que el interlocutor pueda reconsiderar su postura si es que ya tiene una decisión o invitarlo a que tome alguna decisión. En el caso de, no solamente con el cliente, sino que en el caso con un juez o con el jurado, en este caso lo va a ayudar a concluir o que ellos su respuesta esté alineada con tu argumento al momento de responder. Si tú le haces una pregunta, esa pregunta claramente tiene que estar de parte tuya. Por lo tanto, si lo invitas a responder o a reflexionar sobre esa pregunta, la probabilidad de que ellos estén de parte tuya va a ser mucho más alta. ¿Bien? Entonces, aquí está, como para que lo tengas y lo anotes. Las preguntas obligar no me gusta mucho, pero por decirlo así, estamos hablando de persuasión, a que la audiencia reflexione y empaticen contigo. También ayudan a reducir la confrontación, porque tú no estás afirmando, tú estás, lo que te decía, estás invitando a la persona a pensar. No estás obligando, estás invitando a la persona a pensar. Nuevamente, así como el reencuadre también activa distintas emociones desde la parte humana, más racional del interlocutor, ¿vale? Como que en este caso sí, los pongo más a pensar, a reflexionar y que ellos tomen su propia decisión. Aquí hay un ejemplo. ¿Qué mensaje estaremos, esto para el caso de si estás defendiendo un caso, ¿no? ¿Qué mensaje estaríamos enviando al permitir este precedente? No hay un caso, pero tú me entiendes el punto, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Qué pasaría si este mismo problema afectara a su propia familia o empleados? No estoy completamente segura si esta pregunta, por ejemplo, se puede hacer,
pero espero que me entiendas el punto de poner a la persona en una situación a través de esa pregunta. O sea, por ejemplo, en materia de un juicio, podría ser como una pregunta introductoria para un alegato inicial o para un alegato de cierre, ¿no? Es Ujú. decir al juez, bueno, hoy estamos decidiendo entre una cosa u otra, pero ¿qué mensaje estaríamos enviando si permitiríamos que este hecho que atenta a los derechos continúe, por decir algo? Entonces sería como dentro de un alegato final, o también se podría De una aperturar conclusión. un alegato, sí. Claro, más conclusión. De hecho, hay una que puede ser más de apertura, como decías tú, más de como cuando uno tiene una estructura, un discurso de cómo iniciar para invitar a las personas a reflexionar, a pensar, y hay unas que son más de conclusión, una final. Un ejemplo, que aquí de hecho también en las preguntas no olvides usar las palabras clave de persuasión, las que hemos visto, justicia, beneficio. De hecho, quizás acá se puede, si quieres como buscar que la gente despierte, reflexione, puedes aplicar algunas quizás más negativas. Y ejemplo, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo si ignoramos esta injusticia? ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces aquí otra vez hablamos de palabras clave como injusticia. ¿Sí? Si continuamos de esta misma manera, de manera injusta, es simplemente un ejemplo. Esto cala en la mente de la persona, los hace reflexionar y los hace ponerse en una posición. De hecho, busca también poner a la persona en posición, nombrarla, no nombrarla directamente con el nombre, no, sino en el caso de que una mujer se sienta en una situación. Entonces, al mencionar mujer, está defendiendo un caso de una mujer particularmente, las mujeres que están dentro del jurado, la mujer que está viendo, escuchándote o la mujer jueza, de una u otra forma le va a tocar ese punto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estoy ¿Te escuchando. quedaste pensando? Bien, vamos con el ejercicio. Un cliente está indeciso entre aceptar un acuerdo fuera de los tribunales o ir a juicio. Aquí está una pregunta poderosa. Uno, ¿qué piensas que es lo más importante para ti en este caso? ¿La rapidez de la solución o tener el control total sobre los resultados? ¿Qué destaca Pregunta. de esta pregunta? Es una, es una, es una pregunta que va encaminada a que el cliente, a que el cliente responda sobre la rapidez, pues, porque le da más beneficio fuera de un proceso judicial que dentro. ¿Qué piensa que es lo más importante? Dice, ¿qué piensas que es lo más importante para ti en este caso? ¿La rapidez de la solución o tener el control total sobre el resultado? ¿Sí? Que él se va a inclinar seguramente por una de las dos. De hecho, esta es una pregunta persuasiva y llevada también a una forma de una fórmula que se llama doble alternativa, en la que tú le das dos opciones, ¿sí? Dale dos opciones, no más de esa, para que ella o él se decida por una de las dos. Por lo tanto, él va a sentir que tomó la decisión frente a esa pregunta, eligiendo una de las dos, pero al final tú eres la persona que lo encerró entre esas dos preguntas, ¿sí? Entre esas dos opciones. ¿Listo? Eso se usa también mucho en ventas. No quiere decir que la persona diga, se salga de las dos opciones y diga, igual me salgo porque igual hasta gente que sabe sobre esto, pero hay más altas probabilidades que si tú formulas preguntas de este tipo. No todas tienen que ser con doble alternativa o dobles opciones, pero si tú las formulas de esta manera vas a tener mucha más eficaz, más efectividad al momento de generar o hacer preguntas. Entonces, vamos con el mismo caso. El cliente está preocupado por los costos del proceso legal. ¿Cómo le harías una pregunta que sea persuasiva, idealmente que tenga doble alternativa, que cumpla con lo que vimos sobre las preguntas poderosas? ¿Qué es más importante qué es más importante para usted? ¿Un presupuesto o resolver su problema legal? Está preocupado por los costos del proceso.
Sí, me falta más argumentación. No tienes que dar una argumentación larga, sino un presupuesto que, ta, 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 Ok, ta, ok, o esto que, ta, 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 ta. ¿Te das cuenta? Entonces, ok. no solamente dejarlo tan plano porque termina no convenciendo. Como me falta que me, de hecho, aquí en este punto también tienes que, ¿Qué es más importante para usted? Un presupuesto que si llegamos a un acuerdo lo podemos pagar en diferentes cuotas o encontrar una respuesta inmediata para un problema que le está generando una afectación a usted y a su familia. bien, súper bien. Ahí quedó mucho mejor. A mí me convenció más. De hecho, como yo te decía, aquí se pueden usar hasta palabras negativas. ¿Qué palabras negativas usaste aquí? Decía, negativas me refiero a que jalen en la emoción negativa de la persona. El- un problema, el problema que está Imagínate afectando la palabra problema, afectación. injusticia, afectación, ¿sí? Para su familia. Entonces ellos, en ese momento que tú quieres que tome una decisión, al escuchar eso, él ve en su mente dolor, problema, miedo, frustración. Por lo tanto, aquí está jugando con esa parte racional donde ellos van a poner en mesa qué decisión tomar, o de hecho puedes usar ahí también el sesgo de escasez. ¿Sí? Tú hablaste de rapidez, inmediato. Todas esas palabras también ayudan a que se active el sesgo de escasez, que tome la decisión mucho más rápido. Vamos con otro caso. Acá está la respuesta, ¿cómo sería? ¿Qué piensas que es lo más importante para ti en este caso? ¿La rapidez de la solución o tener el control total sobre los resultados? ¿Ves? ¿Qué importancia tiene para ti el valor de la justicia en este caso frente al costo económico que podrías representar? Aquí, por ejemplo, yo le agregaría más detalle. Me gustó mucho mejor, más tu respuesta cuando la armaste con el argumento que incluso esta. Bien, pero esta sería como la base. Usar palabras que piensas, poderlo a imaginar. Imagina, usar la palabra imagina, imagine un caso, imagine si lográramos ganar este caso. ¿Cómo se resolverían sus problemas económicos? ¿Sí? Cuando tú pones a imaginar a las personas, lo pones en una situación más realista. Cuando le dices, ¿qué piensas? Pensar, lo pones a pensar. Le estás dando una instrucción sin quizás que se dé cuenta. Vamos con un caso 2 de preguntas poderosas. Está más relacionada a juicio. Estás presentando un caso ante la jueza y jurados y necesitas convencerlo de tu opinión. Ya. Entonces, vamos a ver. Ya, eso. Entonces, estás hablando frente a la jueza sobre un caso, elige el caso que quieras y necesitas convencerlo de tu opinión. No necesito que simplemente me hagas la pregunta. Puedes empezar argumentando y finalizar como conclusión esa pregunta poderosa. Durante este proceso hemos podido demostrar que podría ser más o menos algo así como que durante este proceso hemos podido demostrar que la empresa Lista y Cargo ha vulnerado los derechos laborales de la trabajadora Rosa Morejón, quien se encuentra en estado de embarazo. En esta audiencia, señores miembros del tribunal, tienen en sus manos en decidir, tienen en sus manos la decisión de continuar con el proceso de injusticia que ha venido llevando a la empresa List y Cargo o reivindicar los derechos de una trabajadora. Hoy quiero preguntarles, ¿qué decisión toman o cuál va a ser su decisión? ¿Continuar con el proceso traumático y la afectación de los derechos laborales de la señora Rosa Morejón? ¿O poner un paro a los abusos generados por esta empresa?
Mm, creo que en el tono y la forma como lo concluiste la pregunta quedó como abierta. Quedó como bien. Sí, quedó como que no estás realmente haciendo una pregunta. Solamente creo que el tono y la forma, hasta tu rostro quedó como que estabas indecisa al cómo cerrar. Se notó. Entonces, Sí. busca siempre ir descendiendo al momento de hacer esa pregunta, ir trabajando los énfasis en esa pregunta para que se note más ese descenso al momento de terminar y esa contundencia con tu rostro, con tu cuerpo, la mirada que haces, puedes mirar directamente al público, hacer un barrido. De hecho, más que al acusado, a la persona que estás defendiendo, mirar a las personas a las cuales estás convenciendo al momento de hacer esa pregunta, para que se conecten e inmediatamente respondan. Vamos nuevamente. A ver. A lo largo de esta audiencia hemos demostrado que la señora Rosa Morejón ha sido afectada de sus derechos laborales, quien ha sido despedida a sabiendas que estaba en estado de embarazo. Hemos demostrado que la empresa Listi Caro, con conocimiento de su estado de embarazo, ha vulnerado sus más elementales derechos laborales y constitucionales. Señores miembros del tribunal, en esta tarde tienen en sus manos el decidir si seguir perpetuando los derechos laborales constitucionales de esta trabajadora, y no solo eso, madre de familia, o dejar en la impunidad esta situación y profundizar el abuso de los derechos que ha tenido esta empresa. Hoy tienen una decisión, actúan por la justicia y la verdad o continúan con el abuso de los derechos constitucionales de mi defendida. La decisión está en sus manos. Bien, mucho mejor. ¿Cómo te sentiste en esta parte y qué Mejor. destacas? ¿Qué técnicas persuasivas utilizaste? Y bueno, O yo sea, usaste varias, ¿vale? En general, pero destacando las que vimos hoy. la de doble alternativa, o sea, ¿Sí? la pregunta con doble alternativa, eso en términos generales. ¿Se Y notó? utilicé, también utilicé lo de el reencuadre, ¿no? Podríamos decir que también se utilizó el reencuadre. ¿En qué parte lo usaste? ¿Cómo Eh, reencuadraste o intentaste destacar los aspectos positivos dejando de lado los técnicos más negativos? ajá, utilicé aspectos encaminados a la justicia, el bienestar, un tema más humano. Ujú. O sea, reencuadré o lo desencuadré, ¿no? De una simple decisión y lo reencuadré a un tema de justicia social, por eso utilizar un tema. Bien. Y se notó, aquí sí se notó más la contundencia en tus palabras, ¿ya? Entonces me gustó bastante esa segunda parte, se notó mucho más convencida y con ganas de influenciar. Vamos a tocar, para después complementar los tres puntos, que tú hablaste del storytelling estratégico, que tú utilizas historias. Cuéntame un caso, un ejemplo de cuando tú usas las historias. Tú dices que lo usas con tus clientes, quizás hablando de casos de éxito, pero Yo, ¿cómo por tú aplicas? ¿Ah? ejemplo, lo que sé utilizar, primero uso analogías, ¿no? Ujú. Cuando hablo acerca del derecho, digo que el derecho es como la medicina y que al final siempre uno va al doctor cuando tiene una enfermedad, que hay diferentes enfermedades, que unas son graves, que unas son leves y algunas son terminales, pero que al final del día lo interesante es que ponemos nuestras manos
en las manos de un desconocido. Y que tanto como para un doctor, para mí es una gran responsabilidad atender su caso y que entiendo que si esa persona está aquí es porque tiene una dolencia y que yo se la voy a resolver. Entonces, por ejemplo, con esa analogía, lo que hago es similar a algo que está en la mente del ser humano, ¿no? Que cuando está enfermo siempre va al doctor y que al final del día el doctor nos salva la vida. Entonces, eso trato de colocar en el inconsciente del cliente. Y lo otro también que suelo hacer es que cuento historias de éxito. Por ejemplo, ayer tenía un cliente que hablaba algo de venta programada, ¿verdad? De ventas programadas y ya había tenido un caso similar. Entonces le digo, bueno, yo realmente no es la primera vez que manejo un caso como este. Hace muy poco atendí a mi cliente, Tony Gómez, quien asimismo había pasado un proceso bastante largo sobre un tema de venta programada y gracias a nuestro trabajo, a nuestra gestión, él pudo recuperar su vehículo. Y hasta le Bien, mostré el mensaje de agradecimiento que nos envió el cliente, porque siempre pedimos un feedback. Entonces, eso hace que se cierre la venta porque ya la gente ve que ya lo hemos hecho. sí, sí. De hecho, eso se llama prueba social, que también es una de las claves de la persuasión, que cuando una persona se ve reflejado o piensa como, ok, ya lo han hecho, hay una evidencia, hay un resultado, me lo están mostrando, es un caso, de hecho, si tú cuentas una historia o mencionas una analogía muy parecida al caso de la persona, pues vas a conectar mucho más desde la misma empatía también. Entonces, me parece bastante efectivo que uses las historias en estos casos de ventas y también en el caso de defensa. Y aquí voy a ponerte más a como revolver todos los puntos persuasivos para ver cómo los conectan. Y en el caso de las historias, busca exactamente lo mismo que los otros, que el framing y que las preguntas poderosas. Todos están relacionados a conectar emociones, el llevar a la persona a un punto de decisión, de emoción, de reflexión y que por lo tanto puedas buscar influir, persuadir, no solamente con tu palabra, sino también con tu tono, con la forma en cómo narras, como dices o como mencionas el relato y cómo también finalizas y cómo terminas. Bien, entonces, quiero ponerte el caso de Juan, que es una persona que dedicó muchos años y sacrificios a una empresa y ahora está luchando por recuperar los derechos que le pertenecen. ¿Cómo partirías contando una historia del caso de Juan? ¿Cómo partirías contando una historia del caso de Juan? ¿Cómo harías un reencuadre con el caso de Juan? Es decir, para buscar convencer con el reencuadre. ¿Y cómo terminarías haciendo preguntas poderosas? Mm, ¿Bien? pero todo un ratito. Sí, lo has estado haciendo. Estaba haciendo, ¿vale? Si quieres, te doy un espacio y un tiempo, porque ya con esto terminamos el ejercicio, así que para que lo... Ya ahorita hacemos el ejercicio. Quería preguntarle algo, ¿no? Por Dígame. ejemplo, en un proceso judicial, eh, o sea, ya la vida de tu cliente ya es la historia, si voy a entender. Entonces, ahí no hay cómo contar otra historia, ¿verdad? Sino hacer que esa historia, que es la vida de él, represente ese storytelling. Claro, es que no se Es, trata de contar una historia extensa o larga, sino de expresar la situación como una historia, mm, ¿sí? y en ese contexto, ¿cuáles ahí serían las técnicas para persuadir, o mejor dicho, para contar una historia persuasiva? Porque generalmente yo en lo personal tiendo a ser muy técnica. Por ejemplo, Ujú. cuando narro los hechos, ¿no? Es el Ya. caso, señor juez, que fulanito de tal es propietario del vehículo tal.
que responde a las placas tal, cuyo vehículo tal cosa. Entonces, Claro. bueno, también, ajá, Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Mira, una estructura básica que podías anotar ahí del storytelling, porque considero y entiendo que en tu caso es bien particular, pero las herramientas como el storytelling estratégico, que no siempre están dentro de tu caso, pueden ayudarte o aportarte. Entonces, la estructura sería el inicio, que te hablarías ahí el contexto. Por ejemplo, aquí presentarías al trabajador como a una persona dedicada o como una persona comprometida. Dentro de ya, ese contexto, ¿cómo vas a destacar ciertas cosas que puedan convencer cómo es el trabajador? O sea, las cosas positivas, aspectos relacionados a su forma de trabajar, que puedan empezar a calar en la mente de la persona como que eso era un buen trabajador o es una persona haciendo su trabajo. ¿Ya? Luego presentar el conflicto, o sea, inicio, que es como toda una historia, ¿no? Inicio, conflicto. Entonces aquí hablas del problema, donde aquí puedes describir el momento en el que empezó la injusticia y cómo esta injusticia, aquí nuevamente en el conflicto agregas más palabras de injusticia, problema, todas las palabras como negativas, y cómo esto impactó en la vida de este trabajador o de esta trabajadora. Bien. Y hablemos pues dentro de lo que es la estructura de la historia, la resolución. ¿Qué buscas tú con el caso? Bien. Entonces aquí vas a enfatizar en la importancia de hacer justicia con el objetivo de proteger los derechos humanos, que es prácticamente el por el que tú estás defendiendo a esta persona, ¿no? Es tu trabajo en este caso. Pero tú vas guiando a las personas dentro de esta misma historia de una presentación de quién es, cómo era o qué hacía, pero desde un punto de vista más destacando, sacando valores. Aquí puedes, dentro de la historia, puedes agregar, de hecho, este enfoque, este reencuadre. En el conflicto, el problema también puedes añadir, porque créeme que las preguntas poderosas no siempre se hacen al final y al inicio, también las puedes hacer en el medio. Dentro del problema puedes entablar o agregar una pregunta poderosa que invite a reflexionar sobre ese problema, sobre esa injusticia, justamente. Y en la resolución, ¿sí? Aquí vas a destacar la, la, la importancia de proteger los derechos humanos, obviamente llevándonos hacia el framing, al reencuadre, destacando todas las cosas positivas y puede finalizar también con una pregunta poderosa hacia la audiencia, tal como lo hiciste en el ejercicio. ¿Ya? Entonces no es que vas a contar la historia, porque ya tú sabes que es la historia, pero la forma en cómo lo narras, puedes agregarle toques de storytelling. ok. Bueno, Vamos. en esta tarde quiero presentarles el caso de el señor Juan. Juan es un trabajador de la empresa Patito S.A., en donde él desempeñaba de manera regular sus servicios laborales. Un hombre trabajador, dedicado, responsable, que cumplía a cabalidad con todas sus responsabilidades. Sin embargo, Juan, mientras que desempeñaba sus actividades dentro de la empresa, sufrió un accidente laboral, lo cual lo limitó en el desarrollo de sus actividades diarias. A lo mejor con esto él no fue lo suficientemente productivo a criterio de la empresa. Esto provocó que al bajar su rendimiento, la empresa tomara esta situación penosa, sin duda alguna, que ya había afectado de por sí su calidad de vida, para proceder a desarrollar un despido intempestivo e injusto. A través del engaño y arducias legales, lo llevaron a la oficina y le hicieron firmar a Juan una renuncia. Él, en desconocimiento de sus derechos, firmó este documento y hoy nos encontramos aquí porque Juan, a raíz de su despido, ahora que se ha encontrado incapacitado o con incapacidad parcial para poder conseguir un nuevo trabajo, esto ha afectado la calidad de vida de Juan y la de su familia.
estando él imposibilitado de llevar el recurso diario para actividades tan elementales como la alimentación o simplemente vivir. ¿Creen ustedes que esto es justo? ¿Creen que alguien, después de haber entregado más de 20 años de servicio a una empresa, a consecuencia de un accidente laboral generado en esta misma empresa, creen que es justo que haya sido despedido de manera intempestiva? Pues eso fue lo que hizo la empresa. Lo despidió, quitándole la posibilidad de poder tener un trabajo digno y poder cumplir sus más elementales necesidades. Hoy estamos aquí para exigir y hacer justicia a favor de Juan, para que actos ilegales y arbitrarios como el que ha cometido esta empresa no se vuelvan a cometer. Y a lo largo de esta audiencia demostraremos, primero, que Juan es y fue un trabajador excelente en todo lo que hizo. Segundo, vamos a demostrar que se generó el despido intempestivo. Y cuarto, y tercero, vamos a demostrar las arbitrariedades de parte de esta empresa. Hasta aquí mi alegato de apertura. Bien, ¿cómo te sentiste dentro del desarrollo del ejercicio usando todo lo que vimos el día de hoy? O sea, una estructura así para poder generar un alegato de apertura es bastante buena, la verdad que sí. ¿Bastante qué? Es bastante buena, ¿no? Porque cuento los hechos como un storytelling, ¿no? Y a raíz que cuento los hechos ya hago preguntas para persuadir, ¿no? Y luego presento mis elementos probatorios, ¿no? Entonces, y hago que la historia, y genero, ¿cómo le digo? Genero la inquietud de parte de la audiencia de querer escuchar. Ella dijo que iba a probar, quiero ver. Generó un acto de injusticia, quiero ver cómo se generó. Entonces, creo que es una buena herramienta para presentar un caso. Muy bien. De hecho, lo que acabas de decir y concluir es completamente acertado y era justamente el objetivo de la clase. Todo lo que aplicaste fue persuasión, desde el storytelling estratégico, desde la conexión emocional, desde las preguntas poderosas que fuiste agregando dentro del mismo storytelling, desde el mismo framing que se iba, de reencuadres en español, que se iba destacando en varios puntos, te dio mucha herramienta para continuar. Me gustó mucho que también no formulaste una pregunta, formulaste varias preguntas. Entonces es como una tras otra, otra. De hecho, una fue argumentada y después continuaste con la otra. Por lo tanto, no se siente tanto como un monólogo, se siente más bien como que tú estás involucrando o haciendo parte a la audiencia, al jurado, al implicado y a la jueza dentro del mismo caso, porque ellos están respondiendo, están reaccionando ante lo que tú estás conversando. Por lo tanto, vas a generar que haya más conexión contigo y te presten mucha más atención. No sé si te ha pasado que a veces se terminan desconectando porque vas así tan técnica, donde ellos No, no sí me pasa. interactúan. ¿Mm? Sí. Casualmente le comentaba que tuvo una audiencia de acción de protección Uh -huh. y era un caso bastante sensible, o sea, es una señora de 68 años a quien el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le negó su derecho de Montepío, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el Montepío? Es como una pensión de viudez. O sea, sin Sí. esa pensión, esa persona no podía alimentarse. O sea, es alguien que estaba viviendo una vida miserable por la inoperancia del sistema administrativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero yo fui muy técnica cuando
hice mi alegato inicial. Entonces dije cosas como la señora Yolanda Cuello estaba casada con fulanito de tal, quien a consecuencia de la emergencia sanitaria murió en tal fecha y la señora Yolanda Cuello presentó un reclamo en el IES y el IES le negó su derecho de Montepío y a consecuencia de eso se han vulnerado los derechos a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, y eso. Entonces siento que, y ahora que lo veo, ¿no? Que pudimos haber sido más emotivos, ¿no? Jugar con el hecho de que sin eso ella no puede comer, pues, ¿no? De O hecho, sea, hoy persuadir, no, por no sé, ejemplo, sí, decirnos, hoy no estamos discutiendo una simple pensión de viudez. Hoy estamos discutiendo el darle o entregarle una vida digna en sus últimos años de vida a una mujer que no ha hecho otra cosa. Espera un minuto. dale. Ok. El lunes sí, ya mañana descansan. Ujú. Sí. Entonces, como que pude haber jugado con la emocionalidad, ¿no? Total. De hecho, como conclusión de esto que hemos aprendido el día de hoy, persuadir en realidad no solo es hablar de los hechos o de hablar de manera tan técnica, sino que se trata de presentar los hechos de manera emocional. Distintos tipos de emociones se involucran, el cómo esos hechos son percibidos y valorados, cómo tú combinas las técnicas del storytelling, el framing y las preguntas, estas técnicas así unidas, como la vimos el día de hoy, primero te ayudan a crear emociones y a ti, conectar contigo, conectar con el involucrado y conectar con las personas, de hecho, conectar con tu cliente, ¿verdad? El reencuadrar ayuda mucho a cambiar la narrativa y cambiar la perspectiva, es decir, tú pasas de algo que probablemente pasa como algo técnico o como algo que no es tan importante, no se destaca, algo más emocional que termina conectando con las personas y también terminas guiando al razonamiento y a la reflexión de la audiencia, del público, donde ellos también son partes e interactúan y no simplemente están escuchando, están razonando, están reflexionando, están tomando decisiones desde el mismo cliente, la audiencia en general o la jueza. Entonces, esto es parte del ejercicio, espero que te quede como técnica. Sin duda hay otras técnicas que quizá vayamos a ver en las siguientes sesiones, pero quiero que tú me cuentes qué se te quedó, qué aprendiste, qué te gustó, qué dudas quizás tienes, cómo crees que te pueda ayudar. O sea, me pareció bastante bueno este tema de la persuasión. Sin duda alguna, yo creo que eh, es una de las principales herramientas que tenemos que utilizar los abogados. Es algo sobre lo cual no solo tendríamos que verlo en esta clase, sino más bien ya me toca a mí también practicar. Y resalto mucho el tema del reencuadre, ¿no? Creo que es bastante útil, ¿no? Porque es cambiarle el chip al, al que juzga o al cliente o a la audiencia
y llevar al cliente, al que juzga o a la audiencia a mi cancha, desde la emocionalidad. También me gustaron el tema de las preguntas, que es algo que indirectamente hago. Sin embargo, con usted lo pudimos ver de manera más a fondo, ¿no es cierto? Y siento que las preguntas es para posicionar mi punto de vista, por ejemplo. Mientras que el reencuadre hace que yo le cambie de mente a la persona con la pregunta, posiciono mi punto de vista. O sea, no, no cambio su expectativa, sino que como ya lo reencuadré, y él ya de alguna u otra forma está sobre mi argumento, la pregunta me hace obligarlo a reafirmar mi argumento, ¿no? Ponerse de tu lado también. Sí, ajá. Pero a diferencia de una y otra, yo creo que si no hago un reencuadre, no podría ser una pregunta persuasiva. Entonces, primero tengo que hacer el reencuadre y cambiarle el chip de lo que era técnico, de lo que hay un caso más, hay un tema más. Decir, oye, no es un tema más, está jugando aquí con la vida de alguien. Y ahí viene la pregunta, ¿estás tú dispuesto a que esa persona pase un día más sin comer? ¿Estás tú dispuesto a que se haga justicia? ¿O hoy tienes en tus manos? Entonces, reafirmo, ¿ya? Y el storytelling, siempre he escuchado el storytelling, ¿no? Como para posicionar un discurso en lo político. Sin embargo, hoy le pudimos dar un concepto dentro de un proceso judicial, sobre todo para presentar una causa. Exacto. Y entonces eso también me pareció bastante interesante porque ahí es como una debilidad que he tenido. O sea que una que cuando cuento muchos hechos de manera técnica me extiendo, ¿ves? Me extiendo, es mucha información. Pero si se lo hace a través de un storytelling, de lo que me dijiste, podemos agudizar los puntos más relevantes. ¿Ya? Reafirmo la postura en mi cliente. Especifico dónde se generó el conflicto, cómo eso ha impactado a mi cliente y qué quiero de esta audiencia. ¿Ya? Exacto. Tal cual. La Entonces, estructura mental de la forma de contar historia te ayuda mucho a discernir, a ser más concisa, a ser más clara, al ir como por escalón, ¿no? Y no enredarte tanto ni de devolverte hacia otro punto, sino más bien sí, tenerlo como las ideas bien claritas. Es que el storytelling no es, la gente dice, storytelling es como contar historias, no es como contar o usar los relatos, la narrativa de una manera más emocional y que terminen conectando. Es como exacto. tú cuentas los hechos de la misma manera, pero lo cuentas como con el objetivo de conectar o Sí, destacar valores y emociones. ¿Sí? Esfuerzo, problema, situación, conflicto, cómo se resolvió. Eso es lo que literalmente está dentro de lo que se llama las historias o el storytelling. Y en este caso le llamamos estratégico porque no es simplemente historias. Las historias buscan cualquier cosa, buscan emocionar, hacerte llorar, hacerte reflexionar. En este caso, como es más estratégico, busca persuadir. exacto. Bien. Entonces, como tarea, te voy a dejar ese caso que tú me dices que podrías haberlo hecho mejor, que tomes ese caso y me lo resuelvas aplicando todo lo que aprendimos el día de hoy a través de un video. Bien. Y tengo que pasarle el video. Y me tienes que mandar el video, sí, en formato Oh, horizontal. La idea, aquí me gustaría que lo hicieras de pie para poder también ver cómo a través de lo que has aprendido, que es más, lo que vimos hoy día fue más discurso, más mensaje que lenguaje no verbal, entonces igual me gustaría cómo conectas con tus gestos, tus emociones y expresiones no verbales con el ejercicio. ya. ¿Ya? ¿Y qué?
Todo bien, profe. Bien, querida. Te mando un abrazo. Espero que esta clase haya sido bastante satisfactoria para ti. Y sabes que cualquier duda, pregunta, me tienes al alcance de un WhatsApp. Así es, profe. Muchísimas gracias. Sí, Estamos ahí gracias. Chao. avanzando.